Hey, soy Eduardo Arcos y en este canal hablamos de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo para bien. Y llevamos 2 años, entre 2020 y lo que va de 2022, viendo un cambio que no podría ser descrito de otra manera que fundamental en todo lo que tiene que ver con la movilidad en general. 2020 y todo lo que ocurrió en 2020 fue un antes y después, tanto para los fabricantes, tanto para las automotrices, como para los consumidores. Las automotrices vieron cómo toda su producción se tuvo que detener, o al menos un buen porcentaje de la producción se tuvo que detener durante algunas semanas, y los hizo repensar en parte de la estrategia, acelerando los esfuerzos relacionados con la movilidad eléctrica. Eso por un lado. Y luego tienes a los consumidores que vieron lo que ocurre en sus ciudades, en sus regiones, cuando la circulación de coches de gasolina o diésel se detiene por completo o casi por completo. Cómo los cielos se limpiaron, cómo la contaminación se redujo significativamente. Por lo tanto, el interés de la movilidad eléctrica, tanto de la industria como de los consumidores, incrementó un montón. Luego, en 2021 vimos muchísimos modelos de coches eléctricos nuevos siendo presentados. Vimos cómo se incrementaban los puntos de carga por todo el mundo. Vimos cómo el interés en la movilidad eléctrica aumentó significativamente. Luego vimos cómo fabricantes como Tesla simplemente no podían fabricar tantos vehículos como la gente quiere comprar. Todo eso sucedió en 2021. Y ahora en 2022 hemos visto nuevamente un cambio de casi que paradigma con relación al interés en la movilidad eléctrica. Y tiene que ver con el incremento salvaje en los precios de la energía en general. La luz está más cara, la gasolina está más cara, el diésel está carísimo, el gas está carísimo, y todo esto está pasando por los sucesos que ustedes y yo sabemos que están ocurriendo al este de Europa. La energía está carísima. ¿Qué ha causado esto? Simplemente acelerar el interés en la movilidad eléctrica de muchos consumidores que antes se estaban planteando comprar un nuevo vehículo 100% eléctrico en 3 o 4 años, pero ahora con el precio de la gasolina o el diésel se están planteando seriamente adquirir un vehículo eléctrico hoy, incrementando notablemente el interés en la movilidad eléctrica. Esa es la situación actual. Pero aunque yo podría pasarme horas frente a la cámara hablando de todas las cosas buenas que tiene la movilidad eléctrica, la realidad es que hay varios puntos sumamente negativos que necesitan ser resueltos cuanto antes si queremos que la movilidad eléctrica se popularice y se haga tan grande y tan importante como debe de serlo. También considerando que hay muchos puntos claves en el tiempo en donde se tienen que cumplir ciertas cosas. 2030, 2035 son 2 años súper importantes para la movilidad eléctrica, porque se pretende que para 2035, por ejemplo aquí en Europa, todo el mundo tenga un coche eléctrico. Y me temo que eso no va a ocurrir si no se resuelven 4 puntos clave alrededor de la movilidad eléctrica. Y el primero es la infraestructura. Han habido muchas mejoras en relación a la infraestructura en los últimos 3 años, pero seguimos teniendo un problema muy serio en general con la infraestructura de carga en todo lado. Necesitamos muchísimos más puntos de carga en todas las carreteras y eliminar por completo la ansiedad por la distancia que las personas temen cuando les dices que tienes que viajar con un coche eléctrico. Y no estoy hablando de las personas que ya tienen un coche eléctrico. Yo no estoy tratando de convencer al que ya tiene el coche eléctrico. Esa persona ya está convencida. Estamos hablando de convencer a las personas que no tienen un coche eléctrico y que cuando se plantean comprar uno dicen, no voy a poder viajar, no sé si voy a poder viajar. Y la forma de resolver el tema de la ansiedad por los viajes y las distancias es montando una infraestructura muchísimo más granular que permita que la persona pueda detenerse en prácticamente cualquier lugar a repostar si le hace falta, a repostar energía, no a repostar gasolina, como lo hacen actualmente los coches de gasolina o diésel. Si las personas saben que van a poder encontrar un punto de carga en un radio de 50 kilómetros, por ejemplo, todo ese tema de la ansiedad se reduce. También tenemos un problema severo de infraestructura en las ciudades. Solamente el 20% de las personas que tienen un vehículo tienen parkings. El 80% de los coches, al menos aquí en España, duermen en la calle. Una de las grandes ventajas de la movilidad eléctrica es la carga en casa, que es extremadamente económica. ¿Cómo puedes convencer a todas esas personas de comprarse un coche eléctrico si no van a poder aprovechar una de las mayores ventajas desde un punto de vista económico de la movilidad eléctrica? Hay que resolver en términos de infraestructura la carga en casa, y eso solamente se resuelve si se monta una infraestructura que te permita cargar en la calle a precios extremadamente bajos con una potencia de carga baja, como cuando cargas por la noche en tu casa, en tu parking. Una infraestructura dentro de ciudad es tan vital como una infraestructura en las carreteras cuando se viaja. Ahí tenemos una tarea severamente importante que cumplir para poder hacer que la gente adopte la movilidad eléctrica. Y no solamente la infraestructura en términos de puntos de carga, sino también la infraestructura en términos de acceder a esos puntos de carga. Todas
y cada una de las aplicaciones de todos los proveedores de carga que yo he utilizado en España, todos, no hay excepción, todos son terribles. Es extremadamente complicado de usar. Y lo siento, no hay una sola buena. Hay algunas que están acercándose a ser decentes, pero ninguna es buena, ninguna es simple de usar. Todas tienen una fricción descomunal en el momento de hacer el onboarding, en el momento de darte de alta en la aplicación, y la mayoría de ellas funcionan regulares o malas a la hora de iniciar la carga. Hay algunas iniciativas buenas, como por ejemplo identificar el vehículo de manera automática cuando conectas la manguera de carga. En algunos casos funciona bien, en otros, en fin. Pero la realidad es que la experiencia general de uso de los puntos de carga que no son de Tesla en la actualidad es terrible. Es terrible. Y eso ahora mismo, con la cuota de mercado de coches eléctricos que tenemos en España y en Europa, no termina de ser del todo un problema porque es muy minoritaria. Y la mayoría de las personas que adquieren un coche eléctrico tienen cierto conocimiento con relación a la tecnología y están dispuestos a tener cierto nivel de paciencia. Pero vamos a llegar a un punto en el cual esa curva de adopción va a ser exponencialmente alta y vas a tener a todo el mundo queriendo un coche eléctrico. Y no puedes pretender que todo el mundo adquiera un coche eléctrico si no van a poder hacer algo tan simple como cargar. La experiencia de carga tiene que ser tan simple o más simple que repostar gasolina o diésel. Mientras eso no ocurra, tenemos un problema, y no es un problema pequeño, es un problema severo, es un problema inmenso, porque va a ser uno de los puntos de presión más grandes a la hora de determinar por qué la gente simplemente no quiere comprar un coche eléctrico. Y aquí tienen la culpa sobre todo los proveedores de carga y las eléctricas que están montando puntos de carga por todo lado, pero los fabricantes, y sobre todo los fabricantes que por ejemplo pertenecen a consorcios como Ionity, de lejos no están haciendo el trabajo que necesitan hacer para presionar a las compañías que normalmente son multinacionales de hacer que los puntos de carga sean tan simples de usar como repostar gasolina o diésel. Y ese es el primer gran problema que tenemos ahora mismo con la movilidad eléctrica. La infraestructura y todo lo que está alrededor de la infraestructura. Y ahora mismo el que está dando el mejor servicio en ese sentido es Tesla. Pero Tesla no puede ser la única compañía que se encargue tanto de fabricar coches eléctricos como de montar la infraestructura. Urge competencia decente. Pero mientras no la haya, no te puedes quejar de que la gente siga pensando en Tesla, porque resulta que Tesla es el único que lo está haciendo bien de momento. El segundo punto es el precio de los coches eléctricos sigue siendo extremadamente alto, o no tan bueno como debería de ser, o no tan accesible para todo el mundo, y eso es un problema que tiene que ver un poco con economías de escala. Los coches son relativamente baratos cuando se producen muchísimas unidades por semana, y eso ahora mismo no está ocurriendo con los coches eléctricos, y además la amortización de la inversión por parte de las grandes automotrices para construir esos coches. La mayoría de las fábricas para hacer coches de gasolina o diésel están amortizadas o prácticamente amortizadas, mientras que la mayoría de las instalaciones para fabricar coches eléctricos tendrán que pasar una década, como poco, para poder realmente amortizar toda esa inversión. Por lo tanto, el costo unitario de fabricación sigue siendo relativamente alto y por lo tanto las automotrices necesitan incrementar el precio para poder sacar algo de margen de ganancia. Eso teóricamente va a ir cambiando a medida que el costo unitario de fabricación disminuya, pero no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que eso realmente ocurra. Y ahí es donde entran las ayudas de los gobiernos, pero no es suficiente. Además, todo el tema de 2020, todos los problemas que hay con la cadena de suministros, ha dificultado la reducción de los precios. Por ejemplo, Tesla ha terminado anunciando que no está haciendo su vehículo de $25,000 que anunciaron durante el Battery Day, porque simplemente la economía de escala no está ahí de momento y porque el costo de los proveedores, el costo de materias primas sigue siendo relativamente alto o definitivamente muy alto. También tenemos un problema ahora mismo con los costos por fabricación de las baterías, que mientras no baje de los $100 por kilovatio hora de capacidad de almacenamiento, no van a poder ser competitivos con el equivalente en coches de gasolina o diésel. Luego está todo lo que está pasando en 2022, todo el conflicto que ustedes conocen que está ocurriendo en 2022, y eso ha hecho que el níquel suba de precio, y el níquel es necesario para construir baterías, y además todo el tema de la cadena de suministro se ha complicado severamente, ha aumentado los precios por todos lados, el precio de la energía aumenta, por lo tanto el precio de fabricación aumenta, el precio de transporte de materias primas aumenta, porque el precio del petróleo ha aumentado, entonces los precios de los combustibles aumentan, y por lo tanto los proveedores de las compañías que hacen vehículos tienen que cobrarle más caro por materias primas, entonces todo está subiendo. De hecho, Elon Musk, justamente horas antes de grabar este vídeo, había publicado un tweet que parece ser una advertencia diciendo que los costos de
fabricación se están disparando y eso seguramente va a seguir impactando en los precios de los coches. Entonces, si los coches eléctricos ya eran caros, probablemente se hagan aún más caros, y además está el tema de que no hay disponibilidad de vehículos, por lo tanto hay mucha demanda y eso hace que los precios también suban. No podemos hablar de adopción generalizada de la movilidad eléctrica cuando los precios de los coches siguen aumentando. Eso va a tener dos consecuencias. Tal vez haga que la adopción se alargue mucho más de lo que esperábamos, o tal vez acelere algo que debería de ocurrir en ciudades, sobre todo en ciudades grandes, y es la adopción de bicicletas y transporte público, pero ahí es donde tienen que entrar los gobiernos a poner medidas, a poner leyes, a regular para que esto ocurra, lo cual me lleva al tercer punto. Y el tercer punto es el aparente poco interés que tienen muchos gobiernos en buscar regulación, medidas, leyes e incentivos para la adopción de la movilidad eléctrica en general. No parecen estar lo suficientemente interesados en que esto ocurra, y con la coyuntura actual eso me parece especialmente grave. Una de las formas en las cuales vamos a resolver todo este problema que tenemos ahora mismo de los precios disparatadamente altos de la energía en general y de los combustibles es independencia energética. Mientras mayor independencia energética haya, y no me refiero a un país necesariamente, pero también un país o una región o una ciudad o una comunidad o incluso una persona, mientras mayor independencia energética, más probabilidades de que no solamente los precios de la energía se reduzcan significativamente, sino también que contaminemos menos. Y eso también es una cosa que es muy importante tener en cuenta de cara a 2030-2035. Y todos tenemos exactamente el mismo acceso al mayor generador de energía de nuestro sistema solar, y es el Sol. Todos tenemos exactamente el mismo acceso. ¿Qué pasa? Que el equipo necesario para poder obtener esa energía, la energía del Sol, sigue siendo relativamente cara. Pero en algún momento debería de reducir, y eso el gobierno creo que debería de entrar con más medidas para acelerar la adopción de la generación y uso de energías renovables en nuestras regiones, en nuestros países, y para acelerar la adopción y mitigar el aumento de precios de los coches, aumentar y mitigar el aumento de precios de la energía en general. La luz está demasiado cara, eso no debería ser así. El sistema de subasta que hay en España, por ejemplo, es terrible, no tiene ningún sentido. Se genera mucha energía renovable en España, pero seguimos pagándola al precio de las energías no renovables. Eso no tiene ningún sentido. Y estoy poniendo casos y ejemplos muy particulares españoles, pero no quiero ni hablar del caso, por ejemplo, de México en la actualidad con relación a energías renovables. No existen medidas, básicamente. En Latinoamérica prácticamente no hay medidas, salvo casos excepcionales como Costa Rica. La realidad es que no hay una regulación y no hay una política a largo plazo para la adopción de energías renovables, para la adopción de movilidad eléctrica, para incentivar el uso de coches eléctricos, para incentivar la instalación de puntos de carga y para poder incrementar la infraestructura. España acaba de pasar una serie de regulaciones con relación a la instalación de puntos eléctricos para simplificar el incremento de la infraestructura, pero sigo creyendo que no es del todo óptimo. Creo que se pueden hacer muchísimas más cosas. Y ahora mismo, con la coyuntura actual, urge que los gobiernos aceleren cualquier medida que nos ayude a adoptar la movilidad eléctrica. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir teniendo un ritmo de adopción de movilidad eléctrica mucho menor del que nos gustaría. Y en Europa tenemos decenas de casos muy adaptados a la economía local del país, pero decenas de casos en donde la regulación y donde el incentivo sí que hace que la cuota de mercado de la movilidad eléctrica aumente a ritmos mucho mayores de lo que estamos viendo actualmente en España. Y ni se diga en Latinoamérica, donde la cosa está bastante chunga. Y por último, el gran cuarto problema de la movilidad eléctrica es cómo todos los stakeholders, de Tesla hasta la última startup que se acaba de crear ayer para hacer coches eléctricos, todas las compañías que se dedican a poner puntos de carga, todas las compañías que nos están dando electricidad, las personas en los gobiernos que están tratando de hacer pasar o no pasar leyes, organizaciones sin fines de lucro, periodistas, influencers, youtubers, todas las personas interesadas en la movilidad eléctrica, todos tenemos un problema que necesitamos resolver ayer. Todos estamos intentando que el consumidor que aún no se ha comprado un coche eléctrico venga hacia nosotros, cuando en realidad todos los que están trabajando en hacer cosas relacionadas con la movilidad eléctrica deberíamos de ir hacia el consumidor. No tiene ningún sentido seguir tratando de convencer a las personas que ya tienen coches eléctricos. Tenemos que convencer a los que no lo tienen. Y tenemos un problema severo en ese sentido. Nos creemos especiales y la realidad es que no lo somos. Tenemos un camino muy largo en simplificar significativamente todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica. ¿Ustedes realmente creen que cuando están, por ejemplo, están en Twitter y una persona se equivoca entre kilovatio y kilovatio hora, corregirla le va a hacer decir, ah, sí, claro, es verdad, me estoy equivocando, muchas gracias, qué bonito que es todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica? O estarán pensando, vaya borde imbécil que me hace sentir como un tonto, voy a seguir usando mi coche de gasolina o diésel. ¿Ustedes creen que una persona que nunca ha usado un smartphone va a pasar 10 o 15 minutos dándose alta en tu aplicación para poder cargar su coche eléctrico?
¿Ustedes creen que una persona que acaba de invertir 100.000 euros en un coche nuevo, cuando llegue a un punto de carga y se le prometió poder cargar a 250 kilovatios de potencia, conecte la manguera de carga y no llegue a más de 100? ¿Ustedes creen que esa persona va a decir, bueno, no pasa nada, me he comprado un coche de 100.000 euros y no cargo tan rápido como me prometieron que iba a cargar? ¿Ustedes creen que esa persona va a decir eso? Van a decir, vaya puta mierda de coche de 100.000 euros que no carga tan rápido como me prometieron cargar. ¿Ustedes realmente creen que la manera de atraer a las personas a la movilidad eléctrica es decirles que un coche que tiene arquitectura de 800 voltios no va a cargar tan rápido en un cargador que tiene una arquitectura de 400 voltios? ¿Que la manera de explicarle a una persona que quiere comprarse un coche eléctrico que no va a poder cargar tan rápido es porque, claro, es que la dificultad de poder implementar ciertas tecnologías en ese punto de carga, y no te voy a contar todo lo que tiene que ver con hacer el roaming entre puntos de carga? ¿Ustedes creen de verdad que el consumidor va a decir, pobrecita esa compañía, hay que tenerle paciencia? O va a decir, voy a seguir cargando con mi coche de gasolina o diésel. ¿Ustedes creen que esa es la forma de convencer al consumidor? Haciéndole la vida más difícil como periodistas o como youtubers, manteniendo una actitud relativamente soberbia sobre las personas que no tienen un coche eléctrico, burlándose de que están pagando un montón de dinero por repostar el coche de gasolina o diésel. ¿Ustedes creen que esa es la forma? Ya les digo yo que no. Todo lo que acabo de describir, que es el día a día de la movilidad eléctrica, lo único que hace es rechazar a las personas. Yo incluido. No solo odio que lo hagan, sino que yo veo todos los días cómo hay un montón de personas que están súper interesadas en la movilidad eléctrica, que cuando ven todo este tipo de actitudes, que cuando ven todo este tipo de argumentaciones, que cuando se intenta convencer que se aprendan la diferencia entre kilovatio, kilovatio hora, voltios, voltaje, la diferencia entre una arquitectura de 400 u 800 voltios, que se tienen que entender la diferencia entre NEDC, WLTP o EPA. Yo veo como todas esas personas lo único que hacen es decir, lo siento, no me interesa. Esto es muy complejo. Quiero volver a la simplicidad. Y lo puedo entender. No todo el mundo está apasionado por un coche. Todos los stakeholders actúan igual cuando se trata de la movilidad eléctrica. Se sienten especiales. Y queremos que la gente venga a nosotros, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es urgentemente ir hacia ellos. Es fundamental que todos los stakeholders vayan al consumidor y no intentar que el consumidor venga a nosotros, porque ahora mismo el discurso antieléctrico es extremadamente simple de entender y el discurso proeléctrico es extremadamente complejo de entender. Y por eso es tan fácil hacerle creer a las personas que la movilidad eléctrica no es el futuro, porque ese discurso antieléctrico, que está lleno de mentiras, está ultra simplificado. Pero el discurso proeléctrico, el que sabemos que es real, es mucho más complejo del que nos gustaría, y eso está muy mal. Y otra cosa que también odio es cómo la gente lo complica. Por ejemplo, sobre cómo mantener la batería en buenas condiciones. La realidad es que la inmensa mayoría de los casos que se llegan a ver en YouTube sobre cuidar la batería son exageraciones muy grandes o directamente mentira. Y lo único que estás haciendo es introducirle miedo a las personas que quieren comprarse un coche eléctrico, porque les estás diciendo que mantener una batería en buen estado es mucho más complejo de lo que en realidad es. Y eso solamente es una capa más de miedo y una razón más para decir no a la movilidad eléctrica. No sirve de nada que un fabricante te diga que tu coche tiene 1000 kilómetros de autonomía y abajo te ponga un asterisco muy pequeñito que te diga en ciclo NEDC. No sirve de nada que una publicación diga que un coche tiene 1000 kilómetros de autonomía y está hablando en ciclo NEDC. No sirve de nada que tengamos 3 ciclos distintos. No sirve de nada que cuando conectes un coche Tesla a cargar te diga la velocidad de carga en kilovatios de potencia. Yo, que de alguna forma soy apasionado de este tema, digo, vale, wow, 135 kilovatios, wow, 150 kilovatios, wow, 250 kilovatios. Ya te digo yo que cuando algún familiar que yo tengo o cuando algún amigo que yo tenga que le interesa cero los coches, pero necesita comprarse un coche nuevo y va a terminar comprando un coche eléctrico, cuando tenga que ir a cargar, ya te digo yo que le va a importar un si el coche carga a 135 o a 250 kilovatios de potencia. Lo que le interesa es que cargue rápido y que cargue lo más barato posible. Punto. Esa es la realidad del consumidor. Le interesa que el coche sea fiable, le interesa que el coche funcione bien, le interesa que el coche no tenga fallos, que no sea caro, que sea fácil de utilizar. Punto. Todo lo demás, que es el 99,8% de las cosas que normalmente se suelen hablar cuando se habla de la movilidad eléctrica, todo lo demás es superfluo. Seguridad, precio, características, fiabilidad del vehículo y simplicidad de uso. That's it. Luego podemos hablar de marca, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con los valores de la movilidad eléctrica, que también creo que son súper importantes, pero eso es otra capa. Entonces, toda esta soberbia que hay detrás de la movilidad eléctrica, debo aceptar que cada día me genera más rechazo porque es clave verlo como un consumidor.
clave, importantísimo. Y no sirve de nada hablarle al 5 o 6% de personas que ya tienen un coche eléctrico, va a ayudar en muy poco la gran adopción de la movilidad eléctrica. Tenemos que hablarle al otro 95-94% de personas que aún no se han decidido. Y mientras nos sintamos especiales, eso no va a ocurrir. Y no mucho más. Estos son los 4 grandes motivos que creo que tenemos que cambiar urgentemente para poder incrementar la adopción de la movilidad eléctrica, y de hecho creo que son los 4 grandes problemas que ahora mismo hay en la movilidad eléctrica. Pero bueno, no mucho más. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales, soy @arcos en Twitter, en Instagram, en TikTok, y los dejo con otro video. Los dejo con el video donde explico cómo la movilidad eléctrica, cómo el vehículo eléctrico, si miramos toda la cadena de valor, contamina exponencialmente menos que los coches de gasolina o diésel. Nos vemos pronto. Chao.